En este país, en Brasil, la investigación, la pesquisa psicolingüística debería haber seguido de cerca la innovación pedagógica. Pero eso no ocurrió. Y por eso se abrió una brecha que se ha llenado con debates mal planteados. Antes fue el debate estéril, improductivo, entre Piaget y Vygotsky. Y ahora tenemos el debate entre alfabetización y letramento, con el trasfondo de otro debate, constructivismo y método fónico. Lo que subyace a estos debates son dos problemas teóricos de la mayor importancia, y a ellos voy a dedicar el resto de esta conferencia. Esos dos problemas pueden plantearse como preguntas. Primera pregunta: ¿la escritura es apenas una técnica de transcripción de sonidos en letras, o sea, un código? Segunda pregunta: ¿un método de enseñanza puede elaborarse con total independencia de los procesos de apropiación de los sujetos que aprenden? Vamos a la primera pregunta. La repito. ¿La escritura es apenas una técnica de transcripción de sonidos en letras, o sea, un código? ¿O qué es un código? Ejemplos de códigos conocidos son los siguientes. Un ejemplo de código es el código llamado ASCII, el código que utilizan las computadoras, que con una serie de símbolos 1 y 0 identifican de manera unívoca cada uno de los caracteres del teclado. Otro ejemplo de códigos que todos hemos visto son los códigos de barras que se utilizan en los productos comerciales y que sirven para identificar a cada uno de ellos. Otro ejemplo, pero ya un poco histórico, es el código Morse, que se utilizaba en las comunicaciones a distancia, donde cada letra o número resulta en una configuración única de puntos y rayas. Otro ejemplo conocido, porque sigue en uso, es el llamado código Braille, el que utilizan las personas ciegas, donde cada letra o número es una configuración única de puntos en relieve. Todos esos son ejemplos de códigos, y todos esos códigos son construcciones racionales, invenciones que a veces llevan el nombre del autor, como es el caso del código Morse o el código Braille. Atención, ninguno de esos códigos tiene ortografía. Nada de eso ocurre con la escritura, que es una construcción colectiva, no una construcción individual, que es el resultado de siglos de desarrollo y de múltiples y variados usuarios. Esos múltiples y variados usuarios han ido dejando su huella, su marca, en las marcas gráficas. Los sistemas de escritura de uso social son un producto histórico y son profundamente diferentes de los códigos racionalmente construidos y utilizados por un número limitado de especialistas. Las escrituras son objetos históricos socioculturales. Y la historia que da cuenta de la escritura es necesariamente la historia social de un producto cultural. Precisamente por ser producto de una historia social, la escritura carece de las propiedades que tienen los códigos. En un código hay relaciones estables entre un signo y su interpretación. No hay signos ambiguos. Un código con signos ambiguos no sirve para nada. No hay signos ambiguos que puedan ser interpretados a veces de una manera y a veces de otra.
Por eso, cuando los lingüistas intentaron escribir los sonidos de lenguas nativas de África o de América, es decir, lenguas que nada tenían que ver con el latín, descubrieron que el alfabeto, tal como era usado en cualquiera de las lenguas europeas, no servía y tuvieron que inventar, ahora sí, un código llamado alfabeto fonético internacional, que no es una escritura que circula entre grupos amplios de la población, sino entre especialistas, un código donde se mantiene el principio básico de univocidad, o sea, para cada sonido una letra y para cada letra un único sonido. En tanto que las escrituras que se desarrollaron históricamente, esto no sucede. Insisto, un código tiene reglas de correspondencia, pero no tiene ortografía, porque sus reglas son unívocas. En cambio, todas las lenguas escritas naturales tienen ortografía, porque sus reglas de correspondencia no son unívocas. O sea, un mismo sonido se puede escribir de varias maneras y una misma letra puede corresponder a más de un sonido. Entonces, hablar de alfabetización como el aprendizaje de la codificación, es al mismo tiempo hablar de la escritura como un código, y eso no es correcto. Por eso, no estoy de acuerdo con la oposición alfabetización-letramento, tal como se plantea actualmente en Brasil, ya que los mayores defensores de esa dicotomía sostienen, y estoy copiando algo que escriben, sostienen que leer y escribir es aprender a codificar y a decodificar, y es aprender una técnica. Está claro que las escrituras de tipo alfabético tienden a representar las diferencias sonoras en los significantes del signo lingüístico, pero las escrituras, a través de su desarrollo histórico, se convirtieron en sistemas mixtos. Y las diferencias sonoras no es lo único que representan. Doy rápidamente 3 ejemplos fáciles de entender. Primer ejemplo, los espacios que dejamos entre las palabras. Esos espacios definen las palabras gráficas, o sea, definen ciertas unidades, pero no representan ausencia de sonido, ya que en el habla normal las palabras simplemente se juntan al decirlas. Segundo ejemplo, el uso de las mayúsculas en contraste con las minúsculas. Las mayúsculas no indican ningún cambio sonoro, son indicadores semánticos, por ejemplo la mayúscula de los nombres propios, o indicadores sintácticos, por ejemplo la mayúscula de inicio de oración. El último ejemplo, la puntuación, que forma parte del sistema gráfico, pero no tiene nada que ver con los fonemas. Dije que las escrituras de tipo alfabético tienden a representar las diferencias sonoras en los significantes. Sin embargo, en la medida en que son utilizadas por millones de personas que viven en territorios muy extendidos, esas escrituras están más próximas a ciertos dialectos de la lengua que a otros. Con el correr de los siglos, esas escrituras ya no reflejan adecuadamente la lengua oral de ningún grupo, pero son un instrumento útil de comunicación para todos ellos. No solamente eso, la escritura es un poderoso objeto de identificación que señala lo que todos esos modos de habla tienen en común. Cuando se quiere enseñar a la escritura como un código, necesariamente se recurre a un dialecto de prestigio, llamado dialecto patrão, con los consiguientes problemas de desprecio o menosprecio de las variantes de habla de los alumnos que pertenecen a grupos alejados del poder cultural y económico. Porque los dialectos de prestigio, no es raro que así sea,
llamado dialecto patrón, corresponden a los modos de habla de los grupos que tienen prestigio social y poder económico. En consecuencia, la pregunta si la escritura es apenas una técnica de transcripción de sonidos en letras, o sea, un código, recibe una contestación negativa.